Bienvenidos a Relatos de Juan Carlos. Esperanza despertó antes de que iluminara el firmamento. El hielo de la sierra zacatecana se colaba por las aberturas de la ventana rota, portando consigo ese aroma a tierra mojada y bruma al que todavía no lograba habituarse. 35 años, viuda desde hacía 4 meses, encinta de 5, sin empleo, sin parientes cercanos, sin nada más que los pocos billetes que le restaban en el bolsillo del mandil y una determinación valerosa que había adoptado la semana previa. El fallecimiento de Ramón no solo se llevó al marido, se llevó el cuartito que arrendaban cerca del mercado en Fresnillo, se llevó a los conocidos que dejaron de saludarla tras el último adiós, se llevó cualquier esperanza de que la existencia continuaría siendo como antes. No existió patrimonio. Ramón era peón. Laboraba de sol a sol en parcelas ajenas y lo poco que cobraba apenas daba para alimentarse y abonar la renta. Cuando él pereció súbitamente a causa del agotamiento y a su salud débil, el jefe dio el pésame, colaboró con un entierro humilde y se esfumó. Ni un centavo de respaldo adicional, ni una frase de auténtico alivio. Los pobladores próximos auxiliaron las semanas iniciales, una ración de frijoles aquí y unas tortillas allá. Pero la compasión tiene fecha de caducidad y Esperanza lo comprendía. Cuando el propietario de la habitación acudió a exigir el pago del tercer mes y ella no logró abonar, le otorgó 7 días para desalojar. Fue en esos días de aflicción cuando oyó la plática en el tianguis. Un par de damas conversaban sobre una vivienda deshabitada en lo alto de la montaña, próxima al viejo camino real de Ángeles. Comentaban que llevaba años desocupada, que el dueño había fallecido sin sucesores notorios, que el ayuntamiento la había retenido por tributos no abonados y ahora la ofertaban por casi nada, solo para solucionar el proceso jurídico. Está muy distante, expresaba una de las damas, muy antigua. Cuentan que los muros se están derrumbando. Nadie la anhela ni obsequiada. Pues por tal motivo la entregan económica, contestaba la otra. Pero, ¿quién deseará residir allá arriba, aislada, sin energía, sin agua, sin nada? Esperanza oyó cada término con el pecho latiendo a prisa. Esa misma tarde acudió a la alcaldía municipal. Indagó por la propiedad. El oficinista la observó con compasión cuando notó su vientre abultado y su vestimenta zurcida. Esa morada desea, señora, está destruida. No posee luz ni agua. El trayecto para arribar es pura tierra. ¿Segura que desea adquirirla? Esperanza afirmó. ¿Qué valor tiene? El oficinista revisó unos documentos amarillentos. 3,000 pesos es lo mínimo que admite el municipio para saldar los impuestos atrasados. Era casi todo lo que Esperanza poseía ahorrado, capital que había reunido moneda a moneda durante años para imprevistos, plata que se suponía iba a funcionar para el parto, para las prendas del nene, para subsistir los meses iniciales. Pero si no poseía dónde alojarse, nada de eso valía. Firmó los papeles esa misma semana. Le entregaron un certificado de propiedad manchado de humedad y un croquis trazado a mano enseñando cómo arribar. Fortuna, señora, le expresó el empleado al despedirla. La va a requerir. La ruta hasta la vivienda fue la más extensa de su existencia. Abordó un autobús hasta donde concluía la vía asfaltada. Desde allí anduvo 3 horas por un camino que ascendía y subía entre montes pelados y arbustos marchitos.
Cargaba una valija de cartón con su ropa, una bolsa con arroz, frijol y unas latas de alimento y el peso de su vientre que con cada pisada se notaba más grande. Reposó 5 ocasiones, sollozó 2. Se cuestionó si estaba cometiendo la equivocación más enorme de su vida. Cuando por fin arribó y observó la casa, el corazón se le achicó. Era más vasta de lo que imaginaba, pero lucía muy desgastada. Paredes de adobe agrietadas, algunas con pedazos faltantes que permitían notar el interior. Ventanas sin cristales, solo marcos de madera vieja. La techumbre de tejas exhibía huecos por donde indudablemente penetraría la llovizna. El portón principal pendía de una sola bisagra entreabierta, como invitando a entrar o alertando que no lo hiciera. El patio delantero era puro monte, maleza reseca hasta la cintura, nopales creciendo salvajes, un mezquite chueco que otorgaba la única sombra visible. Detrás de la casa, los cerros de la sierra se levantaban imponentes, pedregosos, tapados de arbusto plomizo y verde apagado. La quietud era absoluta, ni aves, ni viento, ni nada, únicamente el latido de su propio corazón y la respiración agitada por el esfuerzo. ¿Qué hice?, susurró Esperanza, dejando caer la maleta en el suelo. Dios mío, ¿qué hice? Pero no había vuelta atrás. Este era su hogar. Ahora este montón de adobe que aparentaba deshacerse era todo lo que tenía en el mundo. Empujó la puerta con cuidado. Rechinó fuerte un lamento largo que resonó por toda la casa vacía. El interior olía a tiempo detenido, a polvo, a encierro. La sala era amplia, pero oscura, apenas iluminada por la luz que entraba por los huecos del techo y las ventanas rotas. El piso era de tierra pisonada, cubierto de polvo y hojas secas que habían entrado con el viento. Las paredes de adobe, gruesas, mostraban grietas profundas en algunos lugares. En otros, el revoque se había caído revelando los ladrillos de barro debajo. Había restos de muebles, una mesa coja en un rincón, 2 sillas rotas, un catre de metal oxidado sin colchón en uno de los cuartos y en la pared del fondo de la sala, lo único que parecía intacto, un cuadro grande con marco de madera oscura colgado de un clavo grueso. Esperanza se acercó al cuadro curiosa. Estaba cubierto de telarañas, pero se podía distinguir la imagen. Un paisaje de la sierra pintado con colores suaves, mostrando cerros, un arroyo, unas casitas a lo lejos. No parecía valioso, no parecía especial, pero era lo único decorativo que quedaba en toda la casa. Al menos dejaron algo bonito, pensó, pasando un dedo por el marco polvoriento. Esa primera noche durmió en el suelo de la sala, envuelta en el único cobertor que había traído, usando la maleta de almohada. El viento entraba por todos lados, los ruidos de la noche la mantenían despierta. Crujidos de la madera vieja, ruidos lejanos de la naturaleza, el silbido del aire entre las grietas. Lloró hasta quedarse dormida, una mano sobre el vientre donde el bebé se movía, la otra aferrada al borde del cobertor, como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Las jornadas siguientes fueron de labor sin descanso. Esperanza limpió lo que pudo, barrió la tierra suelta del piso, sacó las hojas secas, tapó los huecos de las ventanas con pedazos de cartón y plástico que encontró en el patio. Arregló una de las sillas rotas usando alambre que halló cerca del corral vacío. El agua la conseguía de un riachuelo que pasaba a 500 metros de la casa, ladera abajo. Cada viaje significaba 20 minutos de bajada
y 30 de su vida, cargando cubetas que cada día se sentían más pesadas conforme el embarazo avanzaba. Comía poco. El arroz y los frijoles que había traído debían durar lo más posible. Complementaba con lo que la tierra le ofrecía, plantas silvestres comestibles y frutos que conocía desde su infancia en el campo. Por las noches se sentaba en el escalón de la entrada, mirando el cielo estrellado de la sierra, más brillante y cercano que cualquiera que hubiera visto. Pensaba en Ramón, pensaba en el bebé que crecía dentro de ella, pensaba en cómo había llegado hasta ahí, sola, con una casa que necesitaba tanto cuidado. Pero es mi hogar, se decía en voz alta, como para convencerse. Mía, nadie me la puede arrebatar. Fue en la segunda semana cuando decidió ocuparse del cuadro. Estaba barriendo la sala, levantando nubes de polvo que bailaban en los rayos de luz que entraban por el techo, cuando sus ojos se detuvieron otra vez en esa pintura vieja. Seguía colgada en el mismo lugar, la única pieza que parecía haber sido importante para alguien en algún momento. Debería limpiarte, murmuró Esperanza, ya que eres lo único hermoso que poseo. Se acercó con un trapo húmedo. Primero limpió el marco, quitando capas de polvo que revelaron una madera noble, tal vez nogal, tallada con un patrón simple de hojas. Luego limpió el vidrio que protegía la pintura, pasando el trapo con extremo cuidado. La imagen se hizo clara. Era un paisaje de la sierra, sí, pero ahora podía ver detalles. Los cerros tenían tonos ocres y verdes. El arroyo brillaba como plata. Las casitas al fondo tenían techos rojos. En una esquina casi invisible había una firma y una fecha. Esperanza entrecerró los ojos para leerla. J. Carrasco, 1932. Casi 100 años atrás, alguien había pintado ese cuadro cuando sus abuelos eran jóvenes, cuando la región estaba viva y habitada. ¿Quién residía aquí?, se preguntó. ¿Quién eras, J. Carrasco? Decidió que el cuadro merecía un mejor lugar, tal vez colgarlo donde le diera más luz, pero primero tendría que descolgarlo de ahí. Jaló suavemente el marco inferior. El cuadro no se movió. Estaba bien sujeto a la pared, no solo por el clavo, sino como si estuviera encajado, fijado. Esperanza frunció el ceño. Jaló con más fuerza. Esta vez el cuadro se movió un poco, pero hizo un ruido extraño, un crujido que no venía del marco, sino de atrás, de la pared misma. Y entonces el revoque de la pared se agrietó. Esperanza soltó el cuadro de golpe asustada. Una grieta larga había aparecido en el adobe, corriendo en diagonal desde detrás del marco hacia abajo. Polvo y pedacitos de barro cayeron al piso. No, 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 murmuró pensando que había dañado la estructura. Se agachó como pudo con el vientre pesado y recogió los pedazos que habían caído. Al tocarlos, notó algo raro. No eran sólidos por completo, es decir, la parte de afuera era adobe seco, pero adentro parecía haber un espacio hueco, como si la pared tuviera una cavidad deliberada. Con el corazón latiendo rápido, Esperanza se incorporó y miró la grieta con cuidado a través de la abertura, visible en la penumbra de la sala. Notó un espacio oscuro, un nicho escondido. ¿Qué es esto?, susurró. Buscó algo para agrandar la abertura. Usó una herramienta sencilla que había traído en su maleta. Con manos temblorosas comenzó a remover el barro suelto. El adobe viejo cedía con facilidad. Cada pedazo que caía revelaba más del espacio detrás. Era un nicho rectangular
como de 30 centímetros, excavado deliberadamente dentro de la pared gruesa, y dentro había algo. Esperanza metió la mano con precaución, sintiendo el aire fresco y seco del escondite. Sus dedos tocaron tela, algo envuelto en una manta vieja y áspera. Lo sacó despacio. Era un bulto pesado del tamaño de una caja pequeña. Estaba envuelto en tela gruesa, amarrada con cuerdas naturales, tan viejas que se deshacían al tocarlas. Con las manos temblando, Esperanza desenvolvió la tela. Adentro había una caja de madera simple, cerrada con un pestillo de metal antiguo. La madera estaba seca, pero intacta, protegida por la pared y la tela. Dios mío, murmuró Esperanza, sintiendo que el mundo se detenía. ¿Qué resulta esto? Abrió el pestillo. La tapa se levantó con un crujido suave. Lo primero que vio fueron monedas, muchas monedas apiladas, algunas de plata oscurecida, otras que brillaban con un tono amarillo inconfundible. Oro, eran monedas de oro. Debajo de las piezas de metal había papeles doblados, amarillentos pero legibles, y al fondo, envuelto en un pañuelo bordado, un collar con un medallón y un par de aretes con piedras que parecían ser rubíes. Esperanza se dejó caer sentada en el suelo, la caja sobre sus piernas, incapaz de procesar lo que veía. Había comprado una casa en ruinas y dentro de la pared, protegida por un cuadro viejo, había encontrado un secreto. Durante horas, Esperanza no se movió del suelo de la sala. Contó las monedas con manos que no dejaban de temblar, piezas de plata de diversas fechas y monedas de oro pesadas con grabados antiguos de la época de sus antepasados. Las joyas eran delicadas, claramente de un tiempo en que las cosas se hacían con alma. El collar tenía un medallón con un retrato pequeño, la imagen de una mujer joven de mirada serena y cabello recogido. Pero lo que más la intrigó fueron los papeles. Había documentos y una carta escrita con letra firme pero elegante dirigida a quien encuentre esto. Esperanza desdobló el papel con cuidado extremo, sintiendo la fragilidad del tiempo en sus dedos. La tinta estaba algo desvanecida, pero todavía legible. Comenzó a leer. Esperanza terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas. Una viuda como ella, sola en esta casa, extrañando a los que amaba, escondiendo lo poco que tenía para un futuro que no vivió. Miró la sala con otros ojos. Estas paredes habían visto historias, sueños y anhelos. Habían visto también la espera de una mujer que nunca dejó de creer en el mañana. Casi un siglo después, otra viuda embarazada había llegado a la misma vivienda, desamparada, sin saber qué le reservaba el destino. Gracias, Josefina, murmuró Esperanza, sosteniendo la carta contra su pecho. Gracias. Esa noche el sueño no llegó. Guardó todo en la caja y la puso en un lugar seguro. Cubrió el nicho en la pared con cuidado para que la estructura quedara firme de nuevo. Luego se sentó en el escalón de la entrada, mirando las estrellas, pensando. Lo que había encontrado valía mucho. Las monedas de oro podrían comprar una casa nueva en el poblado, asegurar el parto con comodidad y criar a su hijo con total seguridad por años. Podría irse, vender lo que encontró y empezar de nuevo en otro lugar. Olvidarse de la casa vieja, del frío, de la sierra y de la soledad. Nadie lo sabría. Josefina había partido hacía décadas. Sus hijos nunca volvieron.
El municipio vendió la propiedad sin saber de nada. Legalmente, la vivienda era suya ahora, ¿verdad? Pero las palabras de la carta no la dejaban en paz. Esperanza se llevó las manos al vientre, sintiendo al bebé moverse. Pensó en su propia historia en Ramón, que tanto trabajó para que no les faltara el pan. Pensó en todos los que le habían tendido la mano, la vecina, el chofer, el empleado gentil. Ella no había llegado hasta ahí totalmente sola. Pequeños gestos la trajeron y ahora tenía en sus manos algo que podía transformar vidas. No solo la suya, pero cuál era el camino correcto. Los días siguientes fueron de reflexión profunda. Esperanza seguía con su rutina. Cuidaba la casa, traía agua del arroyo, cocinaba lo poco que tenía, pero su mente estaba en la caja escondida. Contó las monedas varias veces. Releyó la carta hasta sabérsela de memoria. Miraba el retrato en el medallón, imaginando la vida de aquella mujer y cómo el destino había unido sus caminos. Al quinto día tomó una decisión firme. Bajaría al pueblo, no para vender el tesoro, sino para investigar el pasado. Quería saber sobre los descendientes de la familia Moreno Carrasco. Si había herederos vivos, ellos debían saberlo. La caminata fue agotadora, horas de bajada bajo el sol, descansando para respirar, porque el cansancio del embarazo era real. Cuando llegó a Fresnillo, fue directo al registro de documentos. El empleado era el mismo. La miró sorprendido. «¿Todavía vive allá arriba, señora? Pensé que ya se habría arrepentido». «Todavía vivo ahí», dijo ella, «pero vengo a preguntar algo. Hay registros de las familias que vivieron en esa zona hace tiempo, de la década de los 30». El hombre se quedó intrigado. Década de los 30. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué el interés? Encontré rastros del pasado en la morada. Quisiera saber a quién pertenecieron. Él la observó por un momento, asintió y buscó en los archivos. Regresó con un libro de registros viejo, cuyas páginas guardaban la historia del lugar. «Aquí están los registros de nacimiento y de defunción de esa zona», explicó. «Si los nombres existen, estarán aquí». Esperanza pasó horas buscando y los encontró. Josefina Carrasco vivió ahí hasta 1940. El esposo había muerto años antes. Los hijos, Aurelio y Manuel, no tenían registros de fallecimiento en la región. Eso sugiere que o murieron en otro lado o sobrevivieron y se fueron lejos, explicó el empleado. Muchos partieron al norte buscando trabajo y un nuevo comienzo. Si estos jóvenes sobrevivieron, habrán hecho sus vidas en otra parte, y no hay forma de saber si tuvieron descendientes. El empleado explicó que sería una búsqueda difícil y tardada en otros estados, algo que exigiría tiempo y recursos. Esperanza salió de ahí con una certeza. No podía simplemente quedarse con el tesoro sin antes intentar encontrar el destino de esa familia, si es que existían sucesores. Las semanas siguientes, Esperanza dividió su tiempo entre arreglar la casa y buscar información. Usó una pequeña parte de las monedas de plata para costear el envío de cartas y consultas en parroquias y archivos de otros estados. Arregló el techo, puso vidrios en las ventanas, compró un colchón digno y comida suficiente para asegurar su salud y la del bebé. El embarazo avanzaba, el bebé ya estaba por llegar. Una tarde, mientras descansaba, sintió que el momento había llegado. El aviso era claro y urgente. El momento de la llegada fue un acto de valor. Esperanza había preparado lo necesario: agua, trapos limpios y el conocimiento que las mujeres del campo comparten. Sentía una paz extraña, como si no estuviera totalmente desamparada.
Al amanecer, cuando la primera luz tocó la sierra, la vida se hizo presente. Era una niña, una pequeña vida llena de fuerza, cuyo primer llanto resonó por las montañas como una campana de victoria. Josefina susurró mirando a su hija, que abría los ojos al mundo por primera vez. Te vas a llamar Josefina. Los meses siguientes fueron de entrega total. La casa ahora tenía vida, tenía risas y tenía esperanza. La propiedad estaba transformada. El fogón funcionaba bien. El patio tenía una huerta productiva y unas gallinas aseguraban el sustento. El cuadro de J+4, y casi un año después del nacimiento de la niña, llegó la carta que cambió todo. El sobre venía de una ciudad en el norte. Esperanza la abrió con manos temblorosas, con la pequeña Josefina en su regazo. Esperanza lloró de alegría. El ciclo se estaba cerrando. Carmen llegó poco tiempo después. Era una señora de mirada bondadosa y una sonrisa que recordaba la paz. Vino acompañada de su hijo, quien la ayudó en el viaje hasta la sierra. Esperanza lo recibió con la casa limpia y flores del campo en la mesa. Carmen, al bajar del auto, miró los cerros y la construcción de adobe con los ojos brillantes. Es tal como mi padre lo describía, dijo en voz baja. Se acercó a Esperanza y ambas se abrazaron como si se conocieran de siempre. Luego Carmen vio a la bebé. ¿Cómo se llama? Carmen se emocionó profundamente, viendo que la memoria de su abuela seguía viva de una forma tan pura. Carmen escuchaba cada palabra con respeto. Mi padre siempre se preguntó por el destino de mi abuela, contó Carmen. Él no pudo volver a tiempo. Cuando tuvo los medios, los años habían pasado y temía que ya no hubiera nada. Estaba el amor de ella guardado en esta pared, dijo Esperanza. No, dijo Esperanza, le pertenece a su familia. Somos familia ahora, afirmó Carmen. Usted trajo luz a este hogar de nuevo. Carmen tomó el collar con el medallón y lo puso en el cuello de Esperanza. La mitad se quedará con usted y la pequeña Josefina para que nunca les falte nada. La otra mitad la llevaré para ayudar a mi familia, como mi abuela deseó. Esperanza intentó rehusarse, pero Carmen fue firme. Esperanza miró a su hija, a su nueva amiga y a la casa que ahora era verdaderamente un santuario de bondad. Esperanza se quedó en el escalón, viendo el automóvil alejarse, sintiendo el medallón tibio en su pecho. El sol brillaba sobre Zacatecas, trayendo una luz nueva sobre el adobe restaurado. Gracias, Josefina, susurró al viento. Cuidaré de todo y le enseñaré a mi hija que la honestidad y el amor son los mayores tesoros que uno puede encontrar. Esperanza entró a la casa, lista para el futuro. Afuera, la vida seguía su curso en las montañas, pero adentro, una historia de 100 años encontraba finalmente su paz. 5 años pasaron y la casa en la sierra se convirtió en un faro. Esperanza usó su parte para mejorar aún más el lugar, pero la mayor inversión fue en el corazón. Abrió las puertas para quienes necesitaban un nuevo comienzo. Mujeres que, como ella alguna vez estuvo, se sentían perdidas y sin rumbo. Esperanza las recibía, les ofrecía un techo, trabajo en la tierra y, sobre todo, la esperanza de que era posible reconstruir la propia historia. La casa de Josefina se convirtió en un hogar de acogida. Carmen y su familia venían a visitar cada año trayendo alegría y nuevos planes. Esperanza aprendió que el tesoro en el adobe era solo el principio. El verdadero oro estaba en la red de apoyo que había creado, en la vida que le había dado a su hija y en la transformación del dolor en ayuda al prójimo. Sabía que cada persona que llegaba traía una oportunidad de honrar el pasado y sembrar el futuro. Y en el silencio de la sierra, ella sabía que la otra Josefina sonreía con ella. Pues el bien hecho con verdad nunca se pierde, se multiplica para siempre.
M.